Un saludo para todos y bienvenidos a un video más. Vamos aquí a hablar sobre funciones polinómicas o polinomios. En videos anteriores definimos una función cuadrática como una función polinómica de grado 2, una función lineal como una función polinómica de grado 1. Dado un entero no negativo n, vamos a decir que un polinomio de grado n sobre los números reales en la indeterminada x es una expresión de esta forma, donde estos números que aparecen aquí se llaman coeficientes y yo voy a pedir que este que aparece aquí, el cual está multiplicando a x elevado a la mayor potencia, sea diferente de cero para no perder el grado. Estos números, como dije, se llaman coeficientes y voy a llamar a este coeficiente principal y a este de acá coeficiente constante o término independiente. Por favor, no se deje molestar por la notación, simplemente es una forma de decir un coeficiente, otro coeficiente. No se deje engañar aquí por esta notación de subíndice, como quien dice a su n menos 1, a su 1, a su 0. Simplemente son numeritos y es una escritura para darle cierto orden. En el caso en que tengamos el polinomio igual a 0, idénticamente 0, ese polinomio se llama polinomio nulo y no le asignamos grado. Cuando yo tenga un polinomio igual a una constante, siendo cada una constante diferente de 0 para no caer en este caso, vamos a decir que esto es un polinomio constante y le vamos a asignar por definición el grado 0. Usted podría pensar que esto lo puede ver como constante por x a la 0 y ahí esa designación. ¿Qué es un polinomio y qué no? Por ejemplo, p de x igual a 4x al cubo más 5x más 1 es un polinomio de grado 3, cuyo coeficiente principal es 4 y su término constante o coeficiente constante es 1. Por ejemplo, q de x igual a 1 menos x al cuadrado es una función polinómica de grado 2, un polinomio de grado 2, cuyo coeficiente principal es menos 1, que es el número que acompaña a la x al cuadrado en este caso, y su término constante pues sería 1. Algo que no es un polinomio podría ser el de x igual x a la menos 4 más 5x menos 3. Esta expresión no es un polinomio porque hemos dicho que tiene que tener esta forma donde las potencias son enteros positivos y aquí dice entero no negativo y aquí tengo un x a la menos 4, entonces esta cosa no es un polinomio. No es un polinomio. Algunas observaciones. Todo polinomio de coeficientes reales me define a su vez una función real. El dominio de todo polinomio son los números reales y dos polinomios son iguales entre sí si solo si tienen el mismo grado y cada coeficiente es igual. Vamos a decir que un número c es una raíz de un polinomio si cuando evaluamos ese número c en el polinomio nos da 0, ¿sí? Aquí está la definición. C, un número real, se dice que es una raíz del polinomio o un 0, también se suele llamar así, si cuando usted lo evalúa le da 0. Ejemplo, 2 es una raíz del polinomio 6 menos 3x. En efecto, porque P de 2, pues te da 6 menos 3 por 2. Esto le da 6 menos 6 que le da 0. Entonces c igual a 2 es una raíz del polinomio. Determinar raíces de un polinomio en general no es tarea sencilla, pero digamos, de momento solamente estamos entendiendo qué es ser raíz. El espectador podrá verificar sin dificultad que estos dos números son raíces del polinomio p de x igual a 2x cuadrado
menos x menos 3. Simplemente es verificar reemplazando allí y viendo que da 0. Ahora, ¿cómo se obtienen esas raíces? Eso ya es otro problema. En general sería resolver la ecuación igual a 0, que en este caso pues nos da una fórmula cuadrática y eso es sencillo de resolver. Pero para un polinomio en general, resolver esa ecuación no va a ser tarea sencilla. Antes de ver el teorema del factor, vamos a recordar con numeritos enteros qué significaba ser un factor. Por ejemplo, nosotros decimos que 3 es un factor de 15 porque existe otro número de tal forma que yo puedo ver el 15 como 3 multiplicado por ese otro número, que en este caso es muy fácil de determinar, es 15. ¿Sí? Entonces nosotros decimos que 3 es un factor de 15 porque 3 por alguien me da 15. O equivalentemente también solemos decir que 3 divide a 15. ¿Sí? Esta idea se puede generalizar a polinomios y como veremos, vamos a ver que hay una relación estrecha entre determinar la raíz de un polinomio, factorizar un polinomio y resolver una ecuación de grado n. Entonces, el teorema del factor me dice que un número x igual a c es una raíz del polinomio si solo si x menos c es un factor de f. En otras palabras, me está diciendo que x menos c o que x igual a c es una raíz si existe otro polinomio q de tal forma que ese polinomio f de x se puede escribir como x menos c por ese otro polinomio q. Por favor, note que él me dice x igual a c es una raíz de f. Si esto ocurre, claro, mire que si usted reemplaza aquí f de c, pues sería reemplazarlo acá, le daría c menos c por q de c, e independientemente de cuánto valga q de c, pues esto es 0, porque aquí tengo c menos c que es 0. Y eso significaba ser una raíz. Entonces, este teorema de factor me está diciendo que encontrar una raíz es equivalente a factorizar un polinomio por este factor x menos c. Vamos con este ejemplo. Nos piden determinar si x menos 1 es un factor de este polinomio largote de grado 4, cuyo coeficiente principal, por cierto, es 10 y cuyo coeficiente constante es 12. La idea no es factorizar, ¿sí? Ahora, determinar si esto es un factor de esto sería equivalente a verlo como x menos 1 por otro polinomio. Pero en lugar de eso, yo voy a utilizar el teorema del factor que me decía que esto es un factor de esta expresión si solo si c igual a 1 es una raíz. Es decir, yo lo que voy a hacer es evaluar el 1. Note que aquí c es 1. Entonces, si c igual a 1 me da 0, eso quiere decir que x menos 1 es un factor. Igualar en 1, tomar x como 1 sería hacer esta resta. Y usted puede verificar fácilmente que le da 0. Eso quiere decir que x menos 1 es un factor. O equivalentemente, que este polinomio lo puedo escribir, lo puedo factorizar como x menos 1 por otro polinomio q de x, donde esto es un polinomio de grado 3. Claro, debe ser de grado 3 para que multiplicado con este polinomio de grado 1 yo obtenga un polinomio de grado 4. Ahora bien, obtener este otro polinomio, eso ya sería otro asunto, que se puede hacer, por ejemplo, por división sintética. Pero eso no es lo que me está pidiendo la pregunta. Le queda como ejercicio al espectador verificar que ese otro polinomio, cuyo producto con x menos 1 da como resultado este polinomio de grado 4, es q igual a este polinomio de grado 3. Es decir, x menos 1 por este polinomio de grado 3 da como resultado este polinomio de grado 4. Usted para ello puede
utilizar división sintética o división ordinaria, o simplemente multiplicar estos dos y verificar que obtiene esto. Vamos ahora a relacionar el grado de un polinomio con la cantidad de raíces que puede tener un polinomio.